Tú nos hables, Señor, y que tú te reveles a cada una de nuestras vidas. Sabemos que día tras día tus misericordias, Señor, se manifiestan en la vida de cada uno de nosotros, y esta ocasión, Señor, no será una excepción. Tu palabra, Señor, nos va a llegar, nos va a tocar, nos va a transformar para ser cada día más como tú, Señor. Ser libres de tantas cosas que podemos estar arrastrando para vivir esa vida, Señor, completa y perfecta, tomados de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Revélate en nuestras vidas y habla también a través de mi vida, Señor. Amén, amén. Amén, mi hermano. Muy bien, yo tengo para ti un tema que, continuando un poquito con el tema de la libertad que estábamos viendo el domingo pasado, le he titulado La libertad de la santidad. Amén. La libertad de la santidad. Yo creo que es muy importante que tú y yo podamos saber que Dios ha puesto varias herramientas en nuestras vidas para caminar en la libertad que solo Él puede darnos a cada uno de nosotros. Y me gustaría que pudieras ir al libro de Levítico, capítulo 19, en el verso número 2. Libro de Levítico, capítulo 19, verso número 2. Dice la palabra: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Muy bien, es importante saber que todos los que han entregado su vida al Señor venimos a formar parte de la familia de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, formamos parte de su familia. Somos parte de un pueblo que tiene los genes de Dios. Amén. Él ha puesto de su espíritu en nosotros para hacernos nacer de nuevo en Él. Y Él quiere que lleguemos a ser santos como Él es santo. Y así quiere que sea su familia. Porque si tenemos los genes de Dios, si hemos nacido de nuevo en el Espíritu, pues tenemos que ser como Él, amén. Tenemos que actuar de la manera en la cual Él actúa. Tenemos que pensar de la manera en que Él piensa. Tenemos que tomar las decisiones de acuerdo a cómo Él las tomaría, amén. ¿Y qué es lo que viene cuando nosotros caminamos en santidad? Cuando nosotros caminamos en santidad, nos va a ir bien en todo lo que hagamos y en todo lo que enfrentemos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el que anda en camino de santidad, por más torpe que sea, no se extraviará. Esto quiere decir que va a caminar en una dirección correcta y va a alcanzar cosas gloriosas de parte de Dios. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros caminamos en esa santidad? Pues nos va a ir bien en la vida. Vamos a enfrentar dificultades, definitivamente las vamos a enfrentar, pero nos va a ir bien porque vamos a salir adelante en cada una de ellas. Las ataduras que tú puedas estar teniendo o experimentando se van a romper. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la unción del Espíritu rompe todo yugo, toda atadura. Entonces, cuando tú caminas en la santidad del Espíritu Santo, pues entonces toda atadura y toda cadena va a ser rota de tu vida. Todo lo que te ha estorbado durante años, todas esas limitaciones que tú has tenido van a ser rotas. ¿Por qué? Porque la unción va a pudrir ese yugo. ¿Qué tiene también? ¿Qué va a pasar también en la vida de aquellos que caminan en santidad? Que van a ser de bendición para todos los que estén alrededor tuyo. Amén. Dice la palabra: y prestarás a otros y tú no pedirás prestado, ¿verdad? O sea, tú vas a ser de bendición para otras personas. No vas a ser una carga, no vas a estar con necesidades constantemente pidiendo la ayuda de la gente. Al contrario, tú vas a ser aquel que va a bendecir. ¿De cuál queremos ser? ¿De los que piden o de los que dan? De los que dan. Ahí es donde está la bendición. Amén. Vas a tener también
una mejor comunión con Dios. Una persona que anda en santidad es una persona que puede tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor aborrece el pecado. El Señor aborrece todas esas cosas que pueden estar en nuestra vida, consciente o inconscientemente, y que no nos permiten tener una comunión perfecta con Él. Y bueno, vamos a cumplir también el plan y el propósito de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si andamos en el camino de santidad, pues tarde que temprano vamos a llegar a ese final. ¿Por qué? Porque no nos vamos a extraviar, no nos vamos a perder, como hablábamos hace algunos momentos. Y yo quisiera hablarte algunos puntos importantes que tenemos que entender acerca de la santidad, de las cosas en las cuales Dios nos quiere llevar a cada uno de nosotros. Amén. Y lo primero que yo puedo ver en las Escrituras es que la santidad, como habíamos hablado, es un deseo de Dios para nosotros. Es un anhelo que tiene el Señor en su corazón para que tú y yo podamos caminar en esa dirección. La segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo número 7, en el verso número 1, dice de esta manera: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, tenemos grandes promesas en el Señor, amén. Tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿Perfeccionando qué? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Muy bien. La promesa de la cual habla el apóstol Pablo en este pasaje, bueno, está en la segunda carta a los Corintios, un capítulo anterior, en el capítulo número 6, verso 16 al 18. Si tú quieres leerla ahí en tu casa, puedes entender un poquito acerca de qué promesa se refería. Pero ahí está diciendo el Señor de esta manera: yo voy a hacer a ustedes por padre y ustedes me serán por hijos. Voy a habitar con ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Fíjate qué gran promesa tenemos de parte del Señor. Él va a ser nuestro Padre y va a habitar junto con nosotros. Vamos a ser posesión suya, pueblo suyo, adquirido por medio de su sangre bendita y en la cruz del Calvario. Pero para que suceda esto, para que pueda completarse esta promesa, antes tenemos que quitar toda inmundicia de nuestra vida. Tenemos que huir, amén, limpiarnos de toda contaminación, de toda inmundicia. Y qué importante es ver que muchas veces estimamos más valiosas las cosas que nos impiden tener una comunión con Dios que tener una relación con Él. Si a ti te preguntaran ¿qué estuvieras dispuesto a dejar para poder platicar directamente con el Señor? ¿Qué tú le dirías a esa persona? ¿Qué estarías dispuesto a dejar? Si a mí me lo preguntaran, pues todo. No habría limitantes, no habría nada que me detuviera para poder tener una relación con Dios. El problema es que mucha gente pone esto como balanza, como nunca han tenido una relación con Dios. Cuando llega alguien les dice: oye, ¿sabes qué? Es que tienes que dejar esto, tienes que dejar esto otro, tienes que dejar tu pecado para que puedas caminar en la dirección de Dios, tienes que dejar la fornicación, tienes que dejar el adulterio, tienes que dejar los vicios que tienes que dejar la maledicencia, tienes que dejar todas las cosas de la carne, ¿verdad? Que las Escrituras hablan: la mentira, el engaño, la corrupción, el resentimiento, la falta de perdón. Ahí pudiéramos enumerar tantas. La gente lo pesa y lo pone como balanza y dice: a ver, dejo todo esto que al momento me está agradando, que no me ha traído consecuencias en el momento, y todo por tener una relación con Dios. No, pues si Dios es mi amigo, alguien dijo una vez, si Dios es nuestro cuatacho, así con esas palabras. ¿Y realmente será nuestro cuatacho o será ese Dios eterno, grande y glorioso, el cual nos tenemos que humillar y rendirnos delante de Él? ¿Quién subirá delante de la presencia del Señor?
el limpio de manos, dice su palabra, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa vana, ni ha jurado con engaño. La palabra nos habla que para estar delante de la presencia tenemos que caminar en santidad. Y mucha gente pesa las cosas que está haciendo por tener una relación con Dios y dice, mejor sigo haciendo lo que quiero hacer. Mejor sigo en el mismo camino en el que voy, que al cabo que ya lo sé vivir, ¿verdad? Chango, ¿cómo dicen? Chango viejo no aprende maroma nueva, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me muevo de la dirección en la cual ya me acostumbré a ir? No, mira, sí, déjalo. Y la gente se resiste a poder tener esa comunión perfecta con el Señor, que va a transformarles y que va a cambiarles. Y pierden tantas cosas, porque si llegaran a entender lo que es vivir en esa comunión y en esa relación con el Señor día tras día en sus vidas, se darían cuenta que para eso hemos sido creados y para eso hemos sido formados, para tener una comunión con nuestro Señor y para alabarle y glorificarle en todas las cosas que hacemos. El apóstol Pablo dice que teníamos que perfeccionar la santidad en el temor de Dios. ¿Qué significará eso que dice el apóstol Pablo? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pues que a medida que el temor por el Señor crece en nosotros, cada día vamos a andar en santidad. No vamos a negar el quitar todas esas áreas de nuestra vida que nos están estorbando, porque reconocemos la grandeza de nuestro Dios, nos humillamos delante de Él, y al humillarnos y al reconocer nuestra condición, entonces somos cambiados, somos transformados para que Él complete su obra en la vida de cada uno de nosotros. Muy bien, la segunda cosa que yo puedo ver acerca de la santidad es que la santidad precede, como comentábamos hace algunos momentos, al temor de Dios. Amén. O sea, está el temor de Dios y luego sigue el caminar en santidad. Salmo 25 dice en el verso número 12 la palabra: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién es el hombre? O sea, para yo vivir en santidad, primero tengo que tener el temor de Dios. Pero aquí se hace esta pregunta el salmista: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él, Dios, le enseñará el camino que ha de escoger. Si tú temes al Señor, esto significa que reconoces su grandeza, su poder. Esto significa que quieres agradarle en toda tu manera de vivir. Esto significa que no vas a fallarle al Señor y que no vas a desviarte por el camino equivocado. Si este eres tú, entonces van a venir consecuencias sobre tu vida. Vamos al verso 13, Salmo 25, verso 13, dice la palabra: este hombre, aquel que teme al Señor, gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. Y luego dice el verso 14: la comunión íntima de Jehová es ¿con quiénes? Con los que le temen, y a ellos, a los que le teme, les hará conocer su pacto. ¿Por qué? Porque van a tener una comunión con el Señor, van a tener una relación cercana con Él, se van a impregnar día tras día de la presencia del Señor, de la gloria de Dios. Entonces, conforme se van impregnando de esa gloria de Dios, se van llenando también de la dirección y del propósito que Dios tiene para sus vidas, y empezamos a caminar en su voluntad, en su gracia, y el Señor empieza a derramar de sus bendiciones, del bienestar. Su descendencia heredará la tierra y tendrá comunión íntima con cada uno de ellos. Temer a Dios es reconocer su grandeza, saber que Él es lo más grande en nuestra vida, hacer todas las cosas buscando agradarle primero a Él. Dios desea y anhela una comunión íntima con cada uno de nosotros. Es por eso que Él demanda santidad, para poder tener esa relación de padre a hijo. Amén. Si tú no caminas en santidad, si yo no camino en santidad, es imposible que podamos tener una relación y una comunión con Dios, porque el Señor aborrece el pecado.
El Señor no tiene comunión con el pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia, nos lava. ¿Para qué? Para que podamos tener esa comunión con Él. Pero no practicamos el pecado, no seguimos en la misma situación que muchas veces experimentamos antes de conocerle a Él. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, en el verso 29, dice el Señor de esta manera. Dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Hablaba sobre el pueblo de Israel, porque ellos decían: no, mira, ¿sabes qué, Moisés? Acércate tú con el Señor, no sea que nosotros nos acerquemos y muramos ante la gloria de Dios. ¿Por qué? No podían resistir la gloria de Dios, porque les faltaba santidad. Al contrario, se quejaban constantemente. Y dice el Señor: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? El problema es que muchas veces nuestro corazón no está conectado al corazón de Dios. El problema es que nuestro corazón está más conectado a nuestros hábitos, a nuestros malos hábitos, a nuestra forma equivocada de hacer las cosas. Y nos equivocamos nosotros y lo transmitimos también a nuestras siguientes generaciones. No se corta ahí el problema, sigue avanzando y avanzando y avanzando. Por eso vemos que la gente que puede estar, por ejemplo, que tiene abuelos o bisabuelos que estaban metidos en el vicio, ellos continúan la misma cadenita, la misma maldición. Aquellos que el bisabuelo se separó de la mujer o era adúltero, el abuelo fue lo mismo, el padre fue lo mismo, el hijo es lo mismo, y todas las generaciones que vienen, si no lo cortan entregando su vida a Cristo y rindiéndose totalmente a Él, pues muy probablemente van a sufrir las mismas consecuencias. Y qué triste es ver que la gente, en vez de caminar en esa vida de santidad, se está perdiendo, viviendo una vida conforme a sus planes y a sus propósitos, sin experimentar de la gloria de Dios en sus vidas. La tercera cosa que tenemos que saber acerca de la santidad es que la disciplina nos lleva a participar de la santidad. Fíjate muy bien. El libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el verso número 7, vamos a leer hasta el verso número 10. Dice la Escritura: si soportas la disciplina, ¿qué dice? Dios te trata como a hijo. ¿Sí qué? ¿Si soportas qué? Si soportamos la disciplina, la consecuencia es que Dios nos trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Yo me acuerdo que leímos en una ocasión un libro de un Amish, ¿verdad? Que son unas personas que conocen a Dios, pero que están arraigados a ciertas tradiciones. Por ejemplo, ellos no tienen aparatos electrónicos, ellos viven del campo, trabajan en el campo, son ganaderos, viven como si estuvieran en el año 1800, y tú los ves y tienen barbas grandes, ¿verdad? Y un tipo de vestido todos, ¿no? Y de un tipo de forma de vestir. Y pues son hombres de Dios también, porque conocen al Señor y seguían en la voluntad del Señor. Y este hombre hablaba de la manera de corregir a los hijos, y él hablaba de corregirlos con vara, pero él decía: no se trata de que te enojes y les des de varazo, no. Es todo un proceso que puede durar entre 30, 40 minutos o una hora o más, cada que corrijas a tus hijos. Dice: cuando tú lo vayas a hacer porque es necesario que lo hagas, porque se van a portar mal y van a hacerlo mal. Él ya sabía que sus hijos iban a portar mal, ¿verdad? Ya sabía que los iba a tener que corregir. Él decía: mira, yo lo que hago es hacerles ver la situación, me los llevo a un lugar apartado, dejo todo lo que estoy haciendo, porque ahorita es lo que los padres no quieren, dejar lo que están haciendo por corregir a sus hijos, y los dejan hacer lo que ellos quieren. Entonces este hombre decía: yo dejo lo que estoy haciendo, voy con ellos, platico con ellos, los ministro, les hago ver su error, niños obviamente chiquitos, y después les doy un correctivo, les doy 6 o 7 varazos, ¿verdad? Que lo sientan, dice él.
Y al terminar, cuando ellos están llorando, yo los vuelvo a ministrar nuevamente, oro por ellos, ellos oran también, pidiéndole perdón a Dios, y pidiéndole un cambio en su corazón y en su vida. Dice, y al final ellos me abrazan, me aman cuando yo hago este tipo de cosas. Dice, pero los padres de ahora, cuando no corrigen, pero corrigen de una mala manera, y lo único que hacen es que sus hijos agarren resentimiento o se rebelen en contra de ellos. Y así es Dios. Dios también nos da abrazos y hay veces que duelen, ¿verdad? Pero el Señor nos ministra y trata con nosotros y nos va cambiando y nos va perfeccionando. Dice el verso número 8, aquí en el libro de Hebreos 12:8, dice, pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Fíjate qué palabra tan fuerte dice aquí la Escritura. Si no tenemos disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinábamos y que nos disciplinaban y qué. ¿Por qué los venerábamos? Pues porque los disciplinaban. ¿Qué sucede con los padres que no disciplinan a sus hijos? Que ellos hacen lo que quieren y que después los hijos están golpeando a los padres. ¿Sabías que hay la colonia donde fuimos, ¿cómo se llamaba? Tres Caminos, ¿verdad? Cuando fuimos a Tres Caminos, según el gobierno, nos dijo que en esa colonia era la que tenía el índice más alto de violencia familiar. ¿Y sabes entre quiénes se daba la violencia familiar más? Se daba entre el esposo que golpeaba a la esposa y entre los hijos que golpeaban a los padres. O sea, una cantidad impresionante de hijos que golpean a sus padres. ¿Sabes por qué los golpean? Porque sus padres nunca los corrigieron cuando eran chicos y ellos no los veneran. Es más, hasta tienen cierto resentimiento inconscientemente porque no hicieron los padres lo que tenían que hacer con ellos. Cuando ellos nos disciplinaban, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Verso 10, y aquellos ciertamente, nuestros padres, por pocos días nos disciplinaban, obviamente cuando estábamos chiquitos, como a ellos les parecía. Pero nuestro Dios, para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de qué. Para que participemos de su santidad. ¿Por qué nos corrige el Señor? Para que caminemos en santidad. ¿Qué sucede si el Señor no nos corrige? Que nunca vamos a caminar en esa santidad que Él nos llama. Ahí está la persona metida en el vicio, ¿verdad? Y no quiere dejar el vicio. Y ahí le vienen las consecuencias por andar en el vicio, ¿verdad? En las drogas, en el alcohol, lo que sea, ¿verdad? Vienen las consecuencias, los problemas. Y ahí está sufriendo, y ahí está siendo corregido. ¿Cuándo es cuando va a empezar a caminar en santidad? El día que diga, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. He hecho lo malo. Voy a luchar en contra de esto que me está destruyendo. Voy a pelear en tu nombre y lo voy a vencer para ser más como tú. ¿Y qué es lo que sucede cuando uno toma esa decisión? Empieza a caminar en una vida de santidad. Empieza a ser perfeccionado y empieza a ser transformado para ser a la imagen del Señor. Sean santos como yo soy santo, dice el Señor. ¿Cuántas veces Dios nos disciplina para que corrijamos el camino que llevamos? Él quiere quitar de nosotros todo lo que nos estorba para que podamos caminar en su voluntad, que es lo mejor para cada una de nuestras vidas. Y a veces pues duele. Hay veces que la verdad de las cosas nos sentimos frustrados, dolidos, avergonzados por las consecuencias de nuestro pecado. Pero qué bueno es el Señor,
que Él nos levanta y Él nos restaura. Yo creo que hay veces que hasta le cuestionamos a Dios, ¿verdad? Que por qué nos suceden estas cosas a nosotros si somos tan buenos. Y ahí nos responde el Señor: bueno, pues es que no eres tan bueno. El que soy bueno soy yo, que porque te amo te corrijo para que puedas tomar el camino correcto y puedas participar de mi santidad. Hay veces que vamos a enfrentar situaciones bastante difíciles, pero Dios quiere perfeccionarnos en cada una de ellas. El juicio de Dios, recuérdalo, empieza siempre por su casa, por los que ama. Amén. Siempre llega la disciplina del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, en el verso 17, dice la palabra: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Dios nos está corrigiendo como iglesia, como pueblo suyo, como hijos suyos, para ser cada día más como Él. Pero ¿qué le sucederá a aquella gente que no le conoce cuando venga la corrección, cuando venga el castigo y las consecuencias de su maldad, si es que no saben hacia dónde voltear? Uno sabe hacia dónde tiene que ir, sabe las decisiones que tiene que tomar, el camino que tiene que recorrer. Pero ¿qué hace la gente cuando está enfrentando las consecuencias de su pecado y no sabe cómo caminar en la voluntad de Dios? En Monterrey, pues se dio una situación muy triste hace algunos años, cuando pues se metían a las iglesias hasta asaltarlas. Yo recuerdo que varias congregaciones se metieron y se metían a los grupos, y ahí a todos los saqueaban, ¿verdad? La persona que llegaban, y qué triste, bueno, que sucedió todo eso. Pero me recuerdo que estábamos en una ocasión en una junta, y estaba el pastor Paco Garza. Comentó que antes de comenzar una reunión, él estaba orando, y él le decía al Señor: Señor, ¿cómo se atreven estos perversos a venir a pisotear tu casa? ¿Cómo es que estas personas pueden hacer esta clase de maldades aquí en tu lugar santo? Y dijo, así que con mucho temor, se lo estaba expresando al Señor. Y luego dice que el Señor le respondió y le dijo: si mi pueblo pisotea mi santuario, ¿por qué no van a venir a pisotearlo los de afuera? Porque muchas veces la misma gente en las congregaciones, en las iglesias, está pisoteando el nombre del Señor en su santuario. Y qué triste es que enfrentar toda esa clase de situaciones. Es necesario que el juicio del Señor comience por su casa. Y podemos ver lo que sucedió con el templo de Salomón. Aquel que Dios había dicho que sus oídos y sus ojos iban a estar atentos a aquel que clamare en ese lugar, ¿lo recuerdas? Pero que si le dejaban, si se apartaban de sus estatutos y de sus mandamientos, los arrojaría de su presencia y los pondría por burla y por escarnio a los pueblos de los alrededores. Y esa casa, que era tan excelsa, se convertiría en espanto. La casa de Dios convertida en espanto. Jesús dijo estas palabras cuando le dijeron los discípulos: mira, Señor, estas piedras del templo, cómo vinieron a construirlas. En una ocasión estábamos en Israel y dice que pues eran piedras gigantes, ¿verdad? Solo ahí queda una parte que es el muro de los lamentos de lo que era el templo antiguo. Pero el Señor dijo: ven todas estas piedras grandísimas que requerían toda una ingeniería para ponerlas ahí en cada uno de esos lugares. No iban a trabajar nada en ese lugar, solo las iban a ir poniendo una por una. Dice el Señor: ven todas estas piedras, no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque iba a venir el juicio de Dios aún sobre su propia casa. Yo creo que podemos ver las consecuencias de no habitar bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, y de no caminar en la santidad en la cual Él nos está llamando. Por eso nuestra vida debe de ser un instrumento de honra para el Señor en todo lo que hacemos. Debemos de temer al Señor para que después de ese temor que nosotros vamos a tenerle a Él, podamos caminar en esa vida de santidad. Muy bien, la tercera cosa,
Sí, ¿verdad? Cuarta cosa, ¿verdad? Vamos a la cuarta cosa. La santidad no es igual al legalismo, o lo que es lo mismo, la santidad no es igual a la santurronería. ¿Ok? Vamos a ir al libro de Lucas 18. Vamos a Lucas 18, vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso 14. Dice la palabra: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. O sea, ni siquiera oraba al Señor, oraba consigo mismo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está aquí al lado mío. Ayuno 2 veces por semana, Señor. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, bueno, hasta ahí quedó la oración, ¿verdad? Y yo creo que siguió echándose porras él mismo. Y luego dice el verso 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y luego dice el Señor Jesucristo en el verso 14: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué significa que salió justificado? Que Dios le dijo: tú sí eres justo y tú eres un injusto. El Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que los ciegos vean y los que ven o los que creen que ven sean cegados, para que entiendan que necesitan a alguien que tiene que abrir sus ojos y entiendan que buscar mis caminos son los que tienen que caminar y no sus propios caminos. Necesitamos entender una cosa: la santidad nos sirve para llegar a la presencia de Dios y poder experimentar de su amor y de su poder en cada uno de nosotros. Nos sirve para poder tener un corazón limpio delante de Él, para que cuando clamemos Dios nos escuche. ¿Cuántos anhelamos que Dios nos escuche cuando oramos, cuando clamamos a Él? Para lo que no nos sirve la santidad, o para lo que no es la santidad, es para ser vistos por los demás y ser alabados por la gente. Aquí van las intenciones de nuestro corazón por caminar en santidad. Ok, caminamos en santidad porque tememos a Dios y queremos hacer su voluntad, o caminamos en santidad porque queremos el aplauso de la gente, porque queremos sentirnos superiores a los que están alrededor nuestro, porque nos comparamos. La santidad no sirve para compararnos. Al contrario, cuando una persona camina en santidad y ve a uno que le falta, ayuda a esa persona a levantarse, la estimula, ora por ella, la bendice, clama al Señor constantemente para que el Señor pueda levantarle y pueda conocerle a Él de igual o de una manera más plena. Amén. Cuando nosotros caminamos en santidad, caminamos en la vida del Espíritu. Y en la vida del Espíritu nosotros caminamos en humildad, no en arrogancia o en soberbia. No menospreciamos a otros que no conocen igual que nosotros al Señor, o que no conocen lo que nosotros conocemos del Señor. Dice la palabra que el conocimiento envanece. Yo he visto a mucha gente de seminarios que salen con una arrogancia de aquí hasta el cielo. Y yo creo que ese tipo de arrogancia muchas veces lleva a la gente a caer, porque a un paso de la caída está la soberbia. Antes que la caída está la soberbia, ¿verdad? Y la altivez de espíritu. Debemos entender que el único que puede darnos la calificación de nuestro nivel de santidad es el Señor, y no nosotros a nosotros mismos. Él es quien conoce nuestro corazón a la perfección. Él es quien perdona nuestras fallas. Él es quien nos va transformando de gloria en gloria a la imagen de su Hijo Jesucristo.
A nosotros solo nos queda estar buscando su rostro día a día. Mira, una persona que camina en santidad no tiene ni tiempo de saber, de andar pensando qué nivel de santidad tiene, o de andarse midiendo con otras personas para ver si es mejor o es peor, o cuánto le falta para superar al que está en el nivel más alto que él. No, una persona que camina en santidad es una persona que anhela conocer a Dios, que anhela tener una comunión con Él, que quiere hacer su voluntad en todas las cosas para el Señor, ni para Él ni para la gente. Y el fruto, déjame decirte, que se manifiesta a los que están alrededor, pero la gente puede discernir. Fíjate muy bien, la gente puede discernir si el espíritu que hay en nosotros es un espíritu de humildad o si es un espíritu de orgullo. Si hay una humillación en nuestra vida delante del Señor y delante de la demás gente, o si hay soberbia en nuestros corazones. Tal vez podamos engañar uno a dos, pero a Dios no lo engañamos y a muchos otros tampoco lo vamos a poder hacer. Así que tenemos que buscar al Señor en todo lo que hacemos y tener humildad. No quiero decir que no esté prohibido ir a seminarios o conocer al Señor. Solo quiero decir que hay situaciones que muchas veces llegan a afectar a la gente. Hay gente que llega a hablar en lenguas o tiene algún don espiritual, ¿verdad? Y se sienten superiores a los que no lo tienen, a los que no han llegado al nivel que ellos pueden llegar a tener, ¿verdad? No digo que esté mal tener dones, al contrario, Dios ha dado un don a cada uno de nosotros para ejercitarlo. Lo que estoy diciendo es que si viene ese espíritu de soberbia o de arrogancia sobre nuestra vida, lo tenemos que hacer a un lado. Recuerdo en una ocasión, en un congreso de misiones, que estábamos en la mesa con mi familia y habían llegado algunas personas que eran de España y estaban ahí creo que de Italia también, en ese lugar. Y había una persona que ahí había una guitarra y le dijeron, ándale, canta y canta, y no quería. Y bueno, empezó a tocar la guitarra y a cantar. Y al final dice, bueno, porque le dijeron, ¿por qué no quieres? Dicen, es que la verdad a mí me afecta esto, porque tocaba muy bien esa persona y cantaba mejor todavía, impresionante, pero dice, pero a mí me afecta, prefiero primero arreglar esa situación que tengo en mi corazón, porque se me sube la soberbia y se me sube la arrogancia cuando lo llego a hacer. Y definitivamente yo creo que hay ocasiones en que tenemos que trabajar con esas cosas que nos están impidiendo avanzar en la santidad y en el conocimiento de nuestro Señor. Tenemos que saber que no es bueno que hagamos, que no es bueno, que no es por lo bueno que hagamos, sino es por la misericordia del Señor que nosotros cada día estamos de pie, y hacer de corazón lo que el publicano hacía delante de la presencia del Señor, humillarnos delante de Él y pedir perdón y decirle que nos sea propicios a nosotros pecadores. Podemos ver a tanta gente que lo pudo hacer y que se humilló ante el Señor, y Él dice que les escuchó e hizo la obra. Gente como Josías, gente como Daniel, gente sobre la cual el Señor derramó de su gloria porque caminaron en una vida de santidad y el Señor se manifestó sobre ellos. Josías rasgó sus vestidos en una ocasión cuando pudo leer toda esa palabra que el Señor había hablado. Y el Señor le dijo, por cuanto se enterneció tu corazón cuando oíste lo que pronuncié contra este lugar y sus moradores, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído. Amén. Tú me escuchaste a mí, te enterneciste en tu corazón, se quebrantó dentro de ti por las palabras que yo hablé. Bueno, cuando tú hables, cuando tú clames, yo también te voy a escuchar. Qué bueno es que podamos oír la voz de Dios en todas estas cosas. Y la quinta cosa y última, a través de la santidad vamos a tener algunos beneficios en nuestra vida. ¿Okay? ¿Cuáles son los beneficios que podemos tener? El primero de ellos es que pues vamos a tener una comunión íntima con el Señor. Amén, como habíamos leído. Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con quienes, con los que le temen, y a ellos les hará
conocer su pacto. Dios se revela mayormente a los que pasan tiempo con Él. Si no pasamos tiempo con Él, pues no esperes que Dios te hable. No, es que a mí Dios no me dice nada. Y bueno, ¿y cada cuándo oras? No, pues cuando me acuerdo. ¿Y cada cuándo te acuerdas? No, pues hay de repente una vez por semana que tengo que ir a la iglesia. Pues no esperes que Dios te hable mucho, ¿verdad? El ayuno y la oración son dos herramientas que Dios ha puesto en nosotros para que las utilicemos y podamos vivir día tras día en comunión con Él, ahí en su presencia, gozando de esa relación de amor y conociendo y entendiendo sus propósitos. Yo creo que muchos de nosotros queremos ver la gloria de Dios en este lugar. ¿Cuántos lo anhelan? Yo quiero verla ahí, pero tiene que venir una búsqueda de Dios en la vida de cada uno de nosotros, de manera personal. Cada uno, no es que el pastor lo busque o que lo de la alabanza o que lo sugieres o que algún ministerio en particular. Cada persona en la congregación cuando empieza a buscar al Señor, entonces el Señor se empieza a revelar sobre sus vidas y empieza a traer un avivamiento también sobre cada uno de nosotros. Y Él va a transformarnos y vamos a seguirle. Muy bien, la siguiente cosa, el siguiente beneficio que podemos obtener es que la protección de Dios va a estar sobre nuestras vidas. Salmo 31, verso número 23. Dice la palabra: amad a Jehová todos vosotros sus santos. A los fieles guarda ¿quién? El Señor. A los que caminan en fidelidad, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Qué importante es que el Señor guarda la vida de ¿quiénes? ¿De quiénes? De sus santos. ¿Quiénes son los santos? Los que caminan en santidad, amén. Aquellos que andan en santidad y son fieles al Señor, el Señor los va a guardar. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, porque has puesto al Señor, ¿verdad?, como tu abrigo. Muy bien, dice la palabra que ellos confían en carros y aquellos otros en caballos, pero nosotros del nombre de nuestro Señor tendremos memoria. Cuando pasemos por las aguas, cuando pasemos por el fuego, cuando pasemos por la aflicción, Él estará con nosotros. Y por último, inciso C, no tendremos tampoco falta de ningún bien. Es otro beneficio de caminar en santidad. Fíjate lo que dice el Salmo 34 en el verso 9. Temed a Jehová, ¿quiénes? ¿Vosotros quiénes? Sus santos, aquellos que andan ¿en qué? En santidad. Pues nada falta a los que le temen. Y luego dice ahí el verso 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, sus santos, no tendrán falta de ningún bien. Busqué al Señor y Él me oyó, dijo el salmista, y me libró de todas mis angustias. Es importante ver que Dios no desampara a su pueblo ni a sus hijos, y Él siempre suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en glorias. Y bueno, por último, y ahí que yo puedo encontrar en el Salmo 145, en el verso número 19, dice la palabra: cumplirá el deseo de ¿quiénes? De los que le temen. Amén. Recuerda que el temor del Señor es antes de la santidad. Cumplirá el deseo de los que le temen y oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Amén. Gloria al Señor. Qué importante saber que cuando vivimos en una comunión con Él podemos orar conforme a su voluntad, y Él nos oye y nos salva de cualquier situación o circunstancia difícil en la cual estemos viviendo. El sacrificio de Jesucristo nos ha santificado. La obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario nos santifica a ti y a mí. Su sangre bendita nos abrió el camino hacia el Padre. Cantábamos hace algunos momentos, ¿verdad? Nos abrió el camino hacia el Padre.
y podemos entrar confiadamente delante de su presencia. El libro de Hebreos capítulo 13 verso 12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Él ya nos santificó con su sangre bendita, nos lavó, nos limpió, nos perfeccionó, nos restauró y ahora tenemos una nueva vida en Él. Él nos ha santificado y limpiado y nos ha hecho justos, nos ha justificado, nos ha hecho justos delante de Dios, así como ese publicano fue justificado delante de la presencia del Señor, también tú y yo hemos sido justificados y ahora podemos vivir una vida plena delante de Él, una vida santa delante de su presencia. Termino con este verso ahí en el libro de 1 de Pedro capítulo 2 en el verso 9. Dice la palabra que nosotros somos linaje escogido. Dios nos ha escogido para ser llamados hijos de Dios. No somos real sacerdocio. ¿Qué significa ser un real sacerdocio? Significa que lo que el Señor nos habla, nosotros debemos de transmitirlo. Que el perdón que el Señor ha puesto en nuestras vidas, nosotros tenemos que pasarlo también. Que a través de esa comunión que nosotros vamos a tener con el Señor, vamos a poder comunicar a aquellos que no le conocen y también que le conocen al Señor, las cosas que Él ha hablado y ha hecho en cada uno de nosotros. Eso era la función del sacerdote y esa es la función que tenemos ahora en Cristo Jesús. Nación santa, una nación que ha sido santificada por medio de la presencia de Dios, por medio de la gloria de Dios derramada en nuestras vidas. Un pueblo adquirido por Dios. Él nos compró, nos dio salvación a ti y a mí, porque Él nos compró al enemigo. Lo único que tienes que hacer es irte con aquel que ya te redimió, aquel que ya pagó el precio por ti, por mí. Cuando nosotros vamos delante de su presencia, entonces formamos parte de esa ciudadanía gloriosa ahí en el reino de los cielos. ¿Para qué? ¿Para qué hizo el Señor todo esto? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Caminamos en santidad, caminamos en victoria. Caminamos de manera equivocada, nos desviamos, nos apartamos, pues nos vamos a ir a un camino de perdición, a un camino de sufrimiento y a un camino de muerte, porque la paga del pecado es la muerte. La palabra pecado es fallar al blanco, es equivocarnos de camino. Eso es lo que significa en el griego. Esa es la traducción que tiene esa palabra. Y qué importante es que tú y yo podamos apartarnos de todas esas cosas que nos están deteniendo en este tiempo de vivir esa vida de santidad, y a través de la santidad alcanzar esa libertad gloriosa a la cual el Señor nos ha llamado a ti y a mí. Inclina ahí tu rostro delante del Señor y dile: Padre, sabemos que tú tienes un camino, Señor, de bendición para la vida de cada uno de nosotros. La mayor bendición, Señor, es la de estar conectados, Señor, delante de tu presencia, estar conectados, Señor, a ti, tener esa comunión contigo, ser transformados, Señor. Tú nos has lavado con tu sangre bendita, nos has perdonado, nos has limpiado, y hoy nos toca a nosotros tomar la decisión de caminar en ese camino de santidad, Señor. No permitas que nada venga a estorbar. Si hay situaciones en nuestras vidas, Señor, que no nos permiten tener esa comunión perfecta contigo, hoy clamamos a ti para que tú puedas quitarla de nosotros. Hoy tomamos la decisión de apartarnos, Señor, de ello. Lo pesamos, Señor, en esa balanza y tomamos la decisión de seguirte a ti, de buscarte a ti, de poder alcanzar todas las cosas que tú tienes para nosotros, Señor. Sabemos que los beneficios que hay a través de la santidad son mejores que los beneficios que el pecado puede dejar en cada una de nuestras vidas.
Por eso es que hoy nos rendimos, Señor, delante de tu presencia, para que tú hagas la obra en cada uno de nosotros. Yo quisiera hacer un llamado a cada una de esas personas que no le ha entregado todavía su vida a Cristo, para que el Señor pueda venir sobre tu vida, pueda tocarte, pueda transformarte y pueda darte una nueva vida en Él. Inclina ahí tu rostro y dile al Señor estas palabras. Repite después de mí, si es tu deseo, entregar tu vida a Cristo. Dile al Señor: Señor, en el nombre de Jesús, yo oro para que tú entres en mi vida. Yo oro para que tú entres en mi vida. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Perdona mi maldad. Perdona mi maldad. Lávame con tu sangre bendita. Lávame con tu sangre bendita. Yo creo que tú moriste Yo creo que tú moriste y que te levantaste al tercer día y que te levantaste al tercer día para hacerme libre para hacerme libre y para darme esa victoria para darme esa victoria en todo lo que enfrente. en todo lo que enfrento. Gracias por tu obra en mí, Señor, Gracias por tu obra en mí, porque ahora soy nación santa porque ahora soy nación santa y un pueblo adquirido por ti. y un pueblo adquirido por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Permíteme hacer una oración. Padre, en el nombre santo tuyo, yo oro por cada una de esas vidas, Señor, que hoy te entregó su corazón, Señor, y abrió las puertas de su vida a ti, Señor. Yo oro para que tú puedas tocarle, para que tú puedas transformarle, para que tú puedas perfeccionarle, para que tú traigas una nueva vida, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Que ellos puedan crecer en ti, Señor, conocerte más y experimentar de tu gracia y de tu poder en cada una de sus vidas. Levántate, Señor, en ellos y glorifícate sobre ellos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, Señor, gracias por tu oro. Oro también por mis hermanos, Señor, por cada uno de aquellos que están enfrentando esa toma de decisiones en este tiempo. Yo quisiera hacer un llamado, mi hermano, ahí con tus ojos cerrados. Si hay cosas que tú quieres quitar de tu vida, si hay cosas que están estorbando para que esa comunión con el Señor se pueda levantar en ti, yo quisiera invitarte que pudieras ponerte ahí de pie en tu lugar y pudieras venir delante de la presencia del Señor y le dijeras: Señor, yo quiero, como ese publicano, Señor, humillarme delante de ti y reconocer la condición que hay en mi vida, ser justificado por medio tuyo, de tu sangre, y quitar todo lo que estorba en mí, Señor, para que tu obra pueda ser hecha en mí y a través de mí. Si ese es tu deseo, ahí levanta tus manos delante de la presencia del Señor y dile: Padre, aquí estamos, Señor, humillándonos. Reconocemos, Señor, que no somos tan perfectos como creemos serlo. Reconocemos que nos falta tanto, Señor, para ser como tú, que solo por tu misericordia y por tu amor que tú nos sostienes, Señor, hasta este día. Oh Dios, que esa gracia bendita que nos ha tocado y que nos ha transformado y que nos ha lavado, que nos ha salvado, Señor, pueda venir sobre cada uno de mis hermanos, sobre mi vida, Señor, y tú puedas seguir haciendo tu obra en cada uno de nosotros para ser perfeccionados en ti. Hoy renunciamos, Señor, a todo lo que estorba. Hoy renunciamos, Señor, a todo camino de impiedad. Hoy renunciamos a todo lo que nos quiere llevar, Señor, y apartar lejos de tus caminos, Señor. Toca nuestras vidas, Padre. Llénanos con tu presencia. No permitas que nos desviemos, Señor. Llévanos a caminar en ese camino de santidad, Señor, a través del cual veremos tu gloria, Señor. Levántate en cada uno de nosotros, Señor. Amén, Padre.